Bueno, hola chicos, en esta clase vamos a repasar un poco los conceptos de la clase anterior, pero también introducir estos que nos quedaron pendientes, como por ejemplo compacidad, complejidad, eficiencia, estabilidad. Recuerden que estos conceptos son sobre urbanismo ecosistémico. También vamos a ver un poco para qué y cómo se introduce dentro de todo este espacio del urbanismo ecosistémico la supermanzana y qué es el urbanismo en 3 niveles. Vamos a empezar con el concepto de compacidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la compacidad y la funcionalidad en una ciudad va a defender que la ciudad compacta sea el eje de aproximación física del territorio al determinar sus infraestructuras y sistemas, ¿sí? En donde la calidad del espacio público va a desempeñar un papel estructural fundamental para la sostenibilidad de esta ciudad, ¿sí? Así que cuando hablemos de compacidad, fijémonos, que la calidad del espacio público va a ser un requisito fundamental. En cuanto a la vivienda y la compacidad en la ciudad, vamos a ver que se va a enfatizar el acceso a la vivienda. También se va a promover la rehabilitación y la diversificación de la vivienda social, que esta vivienda social tenga una buena localización y también un buen acceso y espacio público. Sí, entonces fíjense que compacidad va muy de la mano con lo que es espacio público y de calidad, ¿ok? Vamos a ver el modelo de movilidad, perdón, basado en esto de la supermanzana y voy a mover mi cabecita, si se puede, para acá, así no los molesto. Uy, esperen que esto está tildadito. Ahí está. Bueno, fíjense cómo esta imagen, ¿no? En un modelo de una situación actual en donde hay una red básica, ¿sí? De con diferentes, ¿cómo se dice? Dimensiones y también con diferentes sentidos de redes de transporte, ¿sí? Que ahí está tanto lo que es transporte privado, público, las bicicletas y también los peatones, ¿sí? Fijémonos ya en un modelo con supermanzana. Ahí vamos a ver que la red se minimiza un poco más y vean que la red básica en el anterior era de 50 kilómetros y en este va a ser de 10 kilómetros, ¿sí? Los vehículos de paso no van a poder transitar este espacio que está marcado en verde, ¿sí? Acá sí lo que va a poder transitar son vehículos públicos, peatones, bicicletas y también vehículos privados, pero que sean de ciudadanos que vivan por ese sitio. Sí, entonces vamos a ver que la estructuración de las redes de transporte en esta supermanzana puede llegar a resolver varias disfunciones o problemas urbanos actuales ligados con la movilidad y el uso del espacio público también. Vamos a ver que, por ejemplo, y vuelvo a mover mi cabecita para acá si no molesta, para vehículos, por ejemplo, privado y público. Como les había dicho, los vehículos de paso, los que son privados, no van a solo ocupar esas vías periféricas, como estaba anteriormente, en lo que es alrededor, ¿sí? Van a poder ocupar estas vías periféricas que están acá en negro. Entonces, que bueno, como dice ahí, que son consideradas como vías básicas, ¿sí? O sea, las personas van a poder llegar a destino sin tener que ingresar a las supermanzanas. Con esto lo que se va a disminuir es el tráfico que se genera en estos sitios y también darle lugar a los peatones, a las bicicletas y disminuir un poco también la contaminación atmosférica. En el interior, o sea, en ese espacio verde, que va a ser la intervía, que va a estar cerrado para estos vehículos de paso, pero va a estar abierto para, como les dije, los residentes, transporte público, minusválidos, vehículos de emergencia, ¿sí? Y también de seguridad, y en algunas calles también las bicicletas. Ya cuando vamos a las bicicletas y al peatón, fijémonos ya dentro de la supermanzana, en esta intervía, ¿sí? Ahí lo que vamos a ver es que para las bicicletas, por ejemplo, va a tener que tener una red propia, interconectada, segura ahí adentro,
que cuente con lugares para poder dejar la bicicleta, para aparcarlas, que también sean seguras, y que las diferentes unidades de colectivos de estos TP, que son los transportes públicos, puedan transportar también las bicicletas. Ya para los peatones también intervías conectadas para una red verde, acá cuando las personas van caminando puedan disfrutar de espacios verdes, y no tanto de edificios y concretos, sino más que realcen los servicios ecosistémicos de los árboles y las plazas y demás, ¿sí? Bueno, esto que se suprimen estas barreras arquitectónicas y también siempre que sea accesible para los minusválidos en todos los sitios de la ciudad. Entonces, siguiendo con este término de compacidad, vamos a ver que para Salvador Rueda la ciudad compacta es sostenible por su estabilidad, ¿sí? El aumento de la complejidad, la proximidad, el ahorro y aprovechamiento de recursos, también la competitividad, la explotación y la calidad de vida que puede generar esta ciudad compacta va a hacer que sea una ciudad sostenible, ¿sí? Y también por ende compacta. Respecto a las viviendas, de nuevo, los edificios deberían diseñarse con base en dualidad privacidad, espacio común, ¿sí? También un poco de esto de esta dicotomía de soledad, colectividad, que también pueda romperse un poco eso y que se apoye en las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, todo lo que está organizado en la biosfera, ¿sí? En la naturaleza, tiende a aumentar en complejidad siempre que existan los recursos necesarios para que así sea. Si la ciudad, como se está comportando actualmente y con la creciente explotación de recursos y la creciente respuesta al sistema de soporte de contaminación a la naturaleza, lo que vamos a estar teniendo es menos recursos necesarios y por ende la complejidad de la ciudad, de nuestro sistema, no va a poder aumentar porque no tenemos recursos disponibles, ¿sí? Bueno, avanzando, a ver a dónde dejo ahora mi cabecita. Ahí estoy bien. Acá. Bien, la complejidad. Bueno, en cuanto a la complejidad, vamos a ver que cómo vamos a aumentar la complejidad en una ciudad, ¿sí? Porque es un concepto que vamos a ver que se utiliza bastante y tenemos que al menos tener claro cómo se aumenta. Entonces, el aumento de la complejidad en una ciudad va a suponer aumentar esta mixtura de usos y funciones urbanas, ¿sí? Esto que les decía antes, que no haya centros de, por ejemplo, centros gastronómicos, sino que en una misma cuadra, en una misma manzana, haya muchos servicios en un mismo sitio, ¿sí? No un servicio en un mismo sitio, muchos servicios en un mismo sitio. Entonces, esto va a dar esta mixtura de servicios y usos en esto de las funciones urbanas y el emplazamiento de las mismas, ¿sí? Entonces, esto lo que va a permitir es que no haya restricciones, que una persona no se tenga que trasladar muchos kilómetros para poder acceder a algún tipo de servicio. Con esto vamos a estar disminuyendo el tráfico, disminuyendo el uso de automóviles y también disminuyendo la contaminación atmosférica. Entonces, el aumento de las probabilidades de contacto entre los diversos servicios va a proporcionar una de las características básicas de las ciudades complejas, ¿sí? Que sean creativas, ¿sí? Cómo combinar estos servicios, cómo combinar estas mixturas para que también tenga como una simpleza, ¿sí? Entonces, también supone un aumento de trayectorias de relación entre los diversos portadores de información. Recuerden esto de los portadores de información que estaban relacionados en esa ecuación guía que vimos la clase pasada de E sobre N por H, ¿sí? Entonces, estos portadores de información van a hacer estos servicios, ¿sí? Estas funciones urbanas, lo que va a permitir el aumento de sinergias. Por eso les digo que también esto de la creatividad, de cómo se van a combinar estos servicios, también tiene que tener como una simpleza, ¿sí? Que haya una sinergia entre ellos. Bueno, y por otro lado, los sistemas compuestos de partes heterogéneas también, ¿sí? Como les decía, que no sea todo homogéneo, que no sea un polo
gastronómico, un polo de, no sé, farmacia, así que haya una mixtura. Bien, vamos a seguir entonces con el concepto de eficiencia. Vamos a ver, y como les nombraba previamente, la función guía de esto E sobre N por H. ¿Sí? La eficiencia del sistema urbano se expone bajo una ecuación, que es la que ya vimos, y vamos a ver cómo se combina con los ecosistemas naturales. ¿Sí? El proceso evolutivo, como el de la sucesión de los ecosistemas, está vinculado al aumento de la eficiencia en el consumo de recursos para obtener niveles de organizaciones equivalentes o mayores. ¿Sí? Ahí vuelvan un poco, si se les complica, al concepto de sucesión ecosistémica, que recuerden que hay dos estilos de sucesiones, pero bueno, eso ya es más de biología, lo dejamos para después, o si no, googleenlo, que no es muy complicado y se les va a venir a la mente cuando lo vean. Entonces, los sistemas que no cumplen estas leyes van a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces, si la ciudad no cumple estas leyes de la eficiencia en el consumo de recursos, va a ir desapareciendo o va a ir en declive. ¿Qué pasa? Cuando una ciudad está consumiendo recursos, devolviendo contaminación al soporte urbano y no está dejando el tiempo necesario para que estos recursos se recuperen y se ciclen naturalmente, vamos a llegar a un punto en que los recursos no van a estar disponibles y la eficiencia del sistema urbano va a decaer totalmente. Vamos a ahora ver un poco la eficiencia, ¿sí? Y los modelos urbanos. Entonces, la planificación en cualquier aspecto organizativo de la ciudad o del territorio debería ir acompañada desde el principio por el uso que se le hará a los recursos naturales, ¿sí? Tratar de tener un plan de cómo se va a utilizar los recursos naturales y qué se va a devolver al sistema de soporte. Entonces, la relación a establecer ha de ser intencionada y debe estar dirigida a conseguir, por un lado, la máxima eficiencia en el uso de estos recursos y por otro, la mínima perturbación a los ecosistemas, o sea, la mínima contaminación al sistema de soporte, que es el que nos da los recursos naturales. Entonces, vamos a ver que para obtener esta eficiencia en los modelos urbanos vamos a tener que modificar, ¿sí? Porque claramente no fue planificado desde un principio las ciudades que ya están establecidas, pero sí a futuro pueden planificarse ciudades con ciclos modificados, ¿sí? Tantos de residuos, agua, energía y contaminación atmosférica. Y los siguientes slides van a ser un poco que ustedes después lean cómo se van a modificar estos ciclos, ¿sí? Pero los residuos, ¿sí? Esto por ir algo un poco de la economía circular, que no salgan tantos residuos del sistema, sino que se recirculen y puedan ser utilizados dentro de ella. El agua, lo mismo, que sea la menor perturbación para los cuerpos de agua y que este agua pueda o reciclarse o también tener una reactivación o un aprovechamiento, mejor dicho, del agua de lluvia, ¿sí? En cuanto a la energía, bueno, es todo este sistema de etiquetado energético, de paneles solares, de energías renovables, también va a venir a modificar un poco este circuito. Después, en cuanto a la contaminación atmosférica, reduciendo el tráfico en las ciudades, también estamos ayudando un poco a que se reduzcan esta contaminación atmosférica. Si utilizamos más energías renovables, se va a disminuir la contaminación atmosférica. Entonces, van a ir viendo que cada uno de los ciclos se puede modificar de alguna manera para que sean más eficientes, ¿sí? Vamos ahora a lo que compete a la estabilidad de los sistemas urbanos. Entonces, estabilidad, cohesión social, codesarrollo y capacidad de anticipación va a dar cuenta de que esta ciudad, ¿sí? La complejidad de toda nuestra ciudad aumenta en su conjunto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros analizamos por partes, si analizamos la estabilidad por un lado, la cohesión por el otro y demás, vamos a estar viendo que las ciudades actuales están, no están yendo hacia lo que es la estabilidad, ¿sí? Aparentemente, por fotos, ¿sí? Podemos ver una foto que la ciudad parece ser estable, ¿sí? Porque hay movimientos, hay flujos
de personas trabajando, hay flujos de servicios, hay flujos de más, pero si vamos a desgranar cada uno de estos conceptos, no estamos en una ciudad estable, ¿sí? Tenemos por ahí una diversidad reducida, ¿sí? En esto de lo que es la diversidad en los servicios urbanos. También tenemos zonificación funcional y esto que les decía que tenemos polos de diferentes servicios que dificultan o limitan un poco el acceso a los mismos. También vamos a ver que la homogeneidad que atesoran las zonas monofuncionales de la ciudad es la primer causa de la mayor parte de las disfunciones de nuestro sistema urbano. Entonces, la zonificación funcional reúne a los iguales en el mismo espacio, es como les decía antes, ¿sí? En un mismo espacio tenemos que tener diversidad de servicios, no homogeneidad, porque ahí es donde empezamos a tener problemas con la estabilidad del sistema urbano. Entonces, para Salvador Rueda, sí relaciona la vivienda, la edificación y la cohesión social en un ámbito más amplio que busca esto de la heterogeneidad social y de usos, más allá del comportamiento energético y de accesibilidad que tenga cada una de las ciudades, porque esto también va de la mano con, por ejemplo, la ubicación geográfica, ¿sí? O los diferentes la seguridad energética que tenga cada uno de los países o ciudades que estemos analizando. Pero a lo que apunta esa educación, ¿sí? Un cambio de las instituciones educativas y revitalización social, también educación y comunicación ambiental, sanidad, salud pública y programas de compensación social, y también seguridad ciudadana. Todo esto que esté relacionado en un sitio para también aumentar un poco la diversidad del lugar, ¿sí? Bueno, urbanismo en 3 niveles y con esto ya vamos finalizando. ¿En qué consiste el urbanismo en 3 niveles? También para Salvador Ruedas sobre el urbanismo de 3 niveles parece interesante porque puede él rescatar ventajas y desventajas que podría tener el uso intensivo del subsuelo y también de altura. Por ahí nosotros pensamos un urbanismo en un nivel, ¿sí? Porque lo estamos pensando a nivel, o sea, a nuestro nivel, ¿sí? Pero se puede pensar un urbanismo en subsuelo, o sea, hacia abajo y también en altura. Entonces, el urbanismo de los 3 niveles tiene como objetivo abordar de manera integral el espacio edificado, las infraestructuras de abastecimiento, el espacio público, la biodiversidad y también la movilidad. Para lograrlo propone dotar de más funciones la altura y el subsuelo y liberar un poco al espacio de superficie, ¿sí? En nuestro nivel, liberarlo un poco para favorecer también el uso de los peatones, ¿sí? Del ciudadano que nosotros estamos sobre ese nivel, ¿sí? Bueno, entonces, veamos, esto es un poco esa foto, ¿sí? Nosotros estamos hablando de nuestro nivel, pero él propone de subsuelo y en altura. Entonces, el urbanismo subterráneo se vincula a la movilidad, la gestión del agua, la energía, la logística y los servicios públicos, ¿sí? Por eso pretende ir más allá de los usos habituales, ¿sí? Como por ejemplo un estacionamiento en subsuelo, e incluye espacios para también recogida de residuos, acumulación de energía térmica, la separación de aguas residuales y pluviales, la carga y descarga y almacenamiento de mercancías o actividades comerciales y lúdicas compatibles con las condiciones también del subsuelo y, como les decía, de dónde estén ubicados geográficamente. El urbanismo en altura se relaciona con la biodiversidad del agua y la energía, por eso incorpora captadores de energía solar, colectores de aguas pluviales, cubiertas verdes y arbolado, además potencia el uso del ciudadano de los tejados, huertos, compostaje, comercios, espacios comunitarios, también de acuerdo a su régimen de propiedad y generalmente que son privados, ¿no? El urbanismo en superficie, ¿sí? El que estamos por ahí más acostumbrados a utilizar, finalmente queda liberado, ¿sí? Por estas funciones que estamos como separando en subsuelo y en altura, y debe considerarse como el espacio central de la vida pública y del peatón. Los puntos claves para su correcto funcionamiento van a ser la accesibilidad universal a pie y en bicicleta, ¿sí? Para disminuir la contaminación atmosférica,
unos niveles adecuados de confort térmico, ¿sí? Y esto se va a dar por las cubiertas verdes, por las plazas, por el arbolado público. También acústicos, si disminuimos el uso de automóviles, van a disminuir también los niveles de ruido. Y lumínico y un paisaje urbano de calidad, ¿sí? Con esto terminamos. Yo acá les dejo toda la bibliografía que utilicé para poder hacer esta presentación. En particular, en este último es una carpeta de Drive que les va a presentar un PDF de cada uno de los términos que vimos, ¿sí? Compacidad, complejidad, eficiencia. Si quieren leerlo un poco más en profundidad, los invito a que lo miren. También lo que les mencioné sobre supermanzanas, ecurbanismo y demás. ¿Sí? Así que por favor verifiquen eso y cualquier consulta igual obviamente me pueden escribir. Bueno chicos, muchas gracias.